Listo. Regresamos un segundo en Teams. Aquí en Teams. Me voy al foro. Les compartí el documento en Word. Pensé que ya se los había enviado, pero faltaba presionar Enter. Ya se los envié. Ya. A mí me aparecen en el equipo de hidrología todos los canales que yo creé con todos los integrantes. Hay un total de 16 grupos, ¿cierto? Un total de 16 grupos. A cada uno de ustedes le debería aparecer uno solo, un solo, un solo canal, ¿cierto? Este es equipo de hidrología, donde aparece miércoles. El equipo de hidrología, donde estamos todos en estos momentos, en el foro les he publicado el taller y debajo del foro deben aparecer los canales. Los canales son los 11 grupos donde me deben subir la solución de los 3 métodos que ustedes seleccionen. ¿Está claro? Los 3 métodos que ustedes seleccionen. Un informe rápido estilo parcial, por ejemplo. Entonces, seleccionamos el método X porque el método X sirve para la cuenca, ¿cierto? Por tal razón. Esa es la justificación de la selección de, de, de los 3 métodos para el cálculo del tiempo de concentración que van a hacer. ¿Está claro? Entonces, ustedes seleccionan los 3 métodos, seleccionan los 3 tiempos de concentración. De esos 3 tiempos de concentración, el taller dice, realizar el análisis de los cálculos de cada uno de los tiempos de concentración calculados. En este caso, ustedes van a seleccionar solo 3. ¿Está claro? Van a seleccionar solo 3 de todo el listado. Pero ojo, que para seleccionar los 3, ustedes deben tener toda la justificación del caso. ¿Está claro? Que tenga alguna pregunta puede activar el micrófono y la puede hacer inmediatamente. Van a seleccionar solo 3. Profesor, Después buen de día. seleccionar, ¿sí? ¿Qué tal está, profesor? Bien, bien. Cuéntame. Profe, lo que sucede es que, bueno, en mi caso me parece bastante inoportuno colocar eso para hoy mismo. Me parece, o sea, ya varios compañeros hemos comentado y pues, ajá, no, nos parece demasiado apresurado. Entonces, no sé, habría que tomar una medida, no sé, entre todos porque la verdad es que a mi parecer, por ejemplo, en lo personal, no me parece, o sea, me parece ponerme a correr porque pues tengo otros compromisos para hoy mismo, para mañana también están otros, entonces No, yo no. sé que están en parciales, pero incluso estaba pensando en hacerlo en las 2 horas de la clase. Esto lo pueden hacer en 2 horas. Van a aplicar los 3 métodos de los tiempos de concentración, que ya debieron haberlos estudiado para el parcial. Yo pensaba ponerlo para las 2 horas, sino que por el internet, por la luz, porque están en parciales, porque todo eso, yo lo puse hasta las 11:50, pero el que lo pueda subir ahora mismo lo sube. Vas a calcular solo los tres Yo creo métodos. que sinceramente ninguno lo puede subir ahora mismo en las 2 horas. Yo diría que ninguno lo haría, porque es que hemos comentado varios. Si quieren, mira el chat y va a ver Y que creo que ni todos, varios siquiera, compañeros van a pues, hacerlo. En el chat estamos en plenos parciales, no se podría dejar simplemente para practicar. De acuerdo con el compañero. Bueno, te digo que para ahora, para la clase, escojas uno por grupo. Escogen uno, por lo menos. O sea, no puedes aplicar uno, no puedes hacer el parcial. Si no puedes aplicar por lo menos uno que lo justifique su selección, no puedes hacer el parcial. Eso sí te lo digo. Sí, profesor, el Ya, parcial es para el 7, ¿no? parcial es para el 7. Pero si no Sí, puedes claro. aplicar, mira, que te pido 3 porque consideraba que en las 2 horas lo podíamos hacer. Entonces lo pongo para el resto del día por el internet, por toda la cosa. Te pido 3 de los métodos.
Pero Por si en eso usted no sabe estos si los zonas, demás, es que eso es lo que es, el tema es ese, de que es que hay varios que ya tienen otros compromisos, profesor. Eso es lo que yo amablemente le estoy pidiendo que intente comprendernos, porque es que realmente nos parece demasiado apresurado. En mi caso, yo no he estudiado del todo el tema. Tengo que estudiarlo bien, porque es que a mí no me gusta hacer las cosas a media o hacer las cosas ahí a lo rápido, que es que no me voy a dar lo mejor de mí, ni mi grupo lo va a hacer, porque es que es muy apresurado, profesor. Espero que me entienda, y es que por eso es que yo me tomo esta molestia de comentarle. no hay problema, no hay problema, pero Profe, teniendo en ven la cuenta, posibilidad de por lo menos, un segundito, porfa, ven la posibilidad de por lo menos aplicar uno solo de los métodos en esta hora de clase, uno solo de los métodos, por ese lado, uno solo de los métodos. Dos, la idea que hagan, fíjate que no te estoy poniendo lo que se coloca en un parcial. En un parcial te podrían colocar presencial, un parcial presencial. Te dejo sacar todo lo que tengas a la mano y te dejo que en el caso del parcial presencial, no puedes sacar el computador, pero sí puedes sacar los textos y te doy todas las ecuaciones y todo. Y además de eso, te doy las curvas IDF que les compartí por ahí están. Yo creo que se las compartí. No no la tengo aquí porque se las iba a mostrar, entre otras cosas. De dónde se descargan las curvas IDF. Ustedes colocan, eh, va- voy a terminar la idea primero. Vamos a terminar la idea. La idea, ¿puede aplicar por lo menos uno de los métodos? Esa es mi primera pregunta. Si ningún grupo es capaz de aplicar por lo menos un método, estamos graves. Ahí sí estamos gravísimos. ¿Ya? Aplicar por lo menos un método, ¿cierto? Aplica por lo menos un método que sea acorde a las características de la cuenca que están trabajando. E incluso está grabado en las clases que ustedes podían ir calculando los tiempos de concentración. Yo se los dije. Ustedes pueden ir calculando dentro de la cuenca. Calculaban las pendientes, las longitudes, las características morfométricas de la corriente y calculaban los tiempos de concentración. No lo hicieron, ok, no hay problema, pero está grabado que yo les dije que lo debían ir haciendo. Eso por ese lado. Si en el día de hoy no puedes hacer por lo menos uno, la cosa sería, o sea, y preocúpate bastante, ¿verdad? Eso por ese lado. Calcula por lo menos un método. Con ese método calculado, lo, lo que lo que íbamos a conversar en el día de hoy es lo siguiente. Vamos a conversar en el día de hoy acerca de dónde podemos descargar nosotros aquí en Colombia la información del IDEAM. La información del IDEAM, de la forma más fácil, bueno, antes de conversar, aquí por aquí alguien me iba a decir algo. Roberto creo que era el que estaba conversando hace un rato y me iba sí, a profe. preguntar algo. Sí. No, es que quería comentar lo mismo que decía Kevin. Nosotros hemos tenido parciales esta semana que pasó y además de esos parciales tuvimos trabajos que los profesores nos han puesto casi que a última hora para acumular notas. Entonces, teniendo en cuenta eso y la sugerencia que que usted nos dio de ir estudiando los videos y para el parcial, también tenga en cuenta que los parciales que teníamos justo primero que el de hidrología, que es hasta el 7, nosotros nos organizamos, por lo menos en mi caso, yo me organicé a estudiar los parciales que tenía más pronto posible. Por ejemplo, hoy tengo dos. Entonces, el fin de semana entenderá que esos parciales son los que he estudiado todo el fin de semana, teniendo en cuenta también los otros trabajos que nos han dejado. Entonces ese es el tiempo que nosotros estamos pidiendo, porque usted dice que si no podemos hacer al menos uno, estamos graves.
Pues sí, pero como dice mi compañero Kevin, no es que estemos en la claridad total porque no le hemos dedicado el tiempo, ya que tenemos ya prácticamente un poco más de una semana para seguir estudiando los temas del parcial de de hidrología. hidrología. Sí, Porque, está por claro. ejemplo, yo tengo, como le digo, yo tengo 2 parciales hoy y me dediqué todo el fin de semana a estudiar eso. Más sin embargo, también tengo otros parciales esta semana. Creo que termino los Listo. parciales de esta semana el miércoles y el último que me queda sería el de hidrología, que ya sería dedicarme completamente a eso. Sí, Ok. sí me hago entender, es que esa es Sí, la cuestión sí, que te tenemos entiendo nosotros en este momento. completamente, que te comprendo y te entiendo porque yo estudié ingeniería civil también. No sé si eres de ambiental o de civil, pero yo también estudié. Y la pregunta mía ¿es la primera vez que te pasa eso en época de parciales? De pronto, con esto de la pandemia es atípico, por la pandemia, pero que tengas todos los parciales en una semana es atípico y que tengas todos los trabajos para esa semana es atípico. Fuera del calendario de notas y de clases, sí. Sobre todo ahora en pandemia, porque como usted debe entender también y se debe haber dado cuenta, en este momento estamos con todo esto, la pandemia, etcétera. Los profesores han dispuesto de nuestro tiempo también, y obviamente tiempo de ustedes, pero han dispuesto del tiempo que normalmente no tenemos en clase presencial. Entonces han puesto muchos más trabajos y estos, de hecho ya antes de que cuando se acabó el calendario de clases, hasta ahí los profesores dejaron los trabajos, que fue la semana pasada y incluso este fin de semana. De aquí para adelante serían el resto de parciales. O sea, es que eso se ha dado siempre. No me digas que es la primera vez porque creo que no. Creo que no. Se terminan clases y después viene la semana del corte. La semana del corte es trabajos y parciales. Terminaste las clases, por eso yo dije, las clases se acaban el viernes y vamos a continuar para finalizar el semestre, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, yo lo he hecho todos los semestres, presencial y virtual. Terminamos clase y la semana siguiente es parciales y talleres o trabajos. Eso siempre se ha hecho. La pregunta mía iba es, ¿en qué semestre estás, Roberto? Profe, quinto semestre. Pero Quinto la cuestión semestre. es que como Kevin, también, dame un segundo. Kevin, ¿en qué semestre estás? El mismo semestre, profesor, quinto. Quinto semestre. Ok, ambos están en quinto semestre. O sea que ya tienes 2 años y medio en la universidad. Y me parece, estoy casi seguro que no es tu primera finalización de semestre, donde tengas talleres, trabajos y parciales en el corte. Ese es el final. Si a lo largo de todos estos 2 años atrás no hemos aprendido que el final de semestre es duro, que no puedes dormir, que no, que no, o sea, que desde el último mes, ¿sabes qué hice yo en el séptimo semestre, incluso sexto y séptimo semestre? Porque lo aprendí en el cuarto, a la brava. Entonces, el quinto, sexto y séptimo iba aprendiendo de que en la semana de parciales, en el mes de parciales finales, el mes de parciales finales, ese fin de semana, de eso no había fines de semana. ¿Verdad? El calendario se me perdía, o sea, no sabía en qué día de la semana estaba, porque para mí todos los días eran lunes. ¿Verdad? Cuando estaba en sexto, séptimo semestre, todos los días para mí eran lunes. Yo no tenía fines de semana. ¿Ya? Entonces yo viví eso que tú estás viviendo, pero cuando llegué a séptimo semestre, la idea era que en el último mes, para rescatar el semestre, pues uno no duerme. Uno no duerme. En el sentido de que ese es el final de semestre. Ese es el final de semestre. Entonces, si no hemos aprendido que en este último semestre o en la última parte del semestre debemos estudiar más, debemos ser, como tú dices,
me parece excelente que tú te organizas y los parciales y todo eso está bien. Y te felicito por eso. Pero es como la enseñanza es que en el último mes no dejes tomar el último mes. ¿Ya? Y hoy Profe, en día, por lo menos, se comparte un syllabus, se comparte un plan del curso y se comparte todo eso desde la primera semana del semestre, para que los estudiantes a final del semestre no pase lo que pasa normalmente. ¿Ya? No pasa lo que pasa normalmente. Entonces, déjame responder las preguntas a los que tienen las manos levantadas. Por ahí levantó primero la mano. eh, ya no vi quién la levantó primero. Creo que era Natalia. Natalia López. Cuéntame, Natalia. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Profe, pues yo más que una pregunta también quería comentarle algo respecto a este tema que estamos hablando del taller. Eh, Profe, lo que pasa es que o sea, bueno, yo entiendo el punto tanto de usted como profesor y de nosotros como estudiantes, pero yo recuerdo que yo a usted le había preguntado antes que si nosotros íbamos a hacer un taller, ¿qué más notas íbamos a tomar? Si era solamente 50-50, y usted me comentó, no, si vamos a hacer otro taller, pero pues como no lo hicimos, yo asumí que ya no lo íbamos a hacer. Entonces, me parece que es muy repentino que usted así nos diga, no, mira, vamos a hacer un taller. Yo, por ejemplo, cuando tengo parciales, a veces dejo de entrar a ciertas clases por estudiar mis parciales. Entonces, hoy casualmente tengo un parcial después de esto, de sistema de transporte, y no iba a entrar a la clase. Pero como me llegó la notificación al foro y me dijo, no, tenemos taller, yo no tengo que entrar a la clase. Pero no me esperaba de que hubiese un taller. En caso dado, por ejemplo, que yo no me hubiese conectado, ya era responsabilidad mía, pero porque de pronto no esperaba que hubiese un taller planeado. Y también porque quisiéramos que pues nos entendiera, porque es mucho estrés, profesor. En serio, yo sé que ya yo estoy en sexto semestre y es muy complicado el final de semestre, pero ahora con la pandemia yo siento que los profesores nos están dejando muchos más trabajos, muchos más trabajos. Yo tengo que entregar Que, un taller, ¿sí? que, o sea, yo creo que de todas las materias deben tener por lo menos un trabajo. De todas. No, no sé. Bueno, Profesor, sí, mire, déjame usted no me lo está responder las preguntando. otras preguntas para tomar la decisión. Déjame responder las otras preguntas y tomamos una decisión. Está el siguiente que levantó la mano. Natalia, la baja un segundo y vemos Kendry. Kendry levantó la mano. Kendry, ¿qué me Profe, iba a buen decir? día. Buen día. Le iba a preguntar, o sea, para descargar la parte del IDEAM. Es que me Se las hacen voy una a mostrar pregunta. enseguida. Se las voy a ¿Cómo? mostrar enseguida. Se les voy a mostrar enseguida cómo descargan los datos del IDEAN. Me Exacto, interesa que profe, eso sí. lo aprendan para que les quede, sea que les guste la hidráulica y la hidrología, o sea que no, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Es importante que lo sepan. Por lo mismo, en este taller siempre dejo el listado de todas las tiempos de concentración. ¿Ya? Eh, el taller este normalmente lo coloco para una semana con todos los tiempos de concentración, ¿cierto? Para la fecha de los parciales. Pero bien, vamos a continuar conversando rápido. ¿Quién más tiene alguna duda o alguna pregunta? Vamos a conversar cómo se descargan los datos del IDEAM enseguida. Listo, ahora lo conversamos. Jan, Jan tiene la mano levantada. Cuéntame, Jan. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, quería comentarle acerca de lo que usted dijo de que, o sea, que no dejáramos las cosas para última hora. O sea, cabe recalcar de que perdimos suficientes clases por los temas de los días festivos. Sí, Y claro. además, yo creo que en todas las materias los profesores siempre tienen como una semana donde dejan los talleres y siempre es mucho antes que la semana en plenos parciales. O sea, en todas las materias a mí ha sido así. Entonces, por eso le decía que nadie, creo que aquí nadie deja las cosas para última hora, sino es que hemos perdido suficientes clases por los lunes festivos
Y además se supone que la semana donde se dejan talleres, quizzes y todo eso, debió haber pasado ya. Ok, te entiendo y por eso la idea del taller era que yo les dejaba el listado para que lo tengan en la bibliografía y resolver solo 3 métodos, ¿cierto? Solo 3 métodos. Y eso es estilo quiz. Y en el sílabus y eso está, se pueden hacer quizzes sin avisar, sino que yo tengo en cuenta el internet y que ya las clases fueron hasta la semana pasada y toda la cosa, y la pandemia y todo esto. Entonces yo dije, ok, para que ensayen, vamos a poner, usar 3 métodos, ¿cierto? Que eso lo podíamos hacer en las 2 horas. Estoy teniendo las observaciones que ustedes están haciendo. Valerie, ¿me tienes alguna pregunta? Buenos días, profesor. Bien, bien. Profe, buenos días. pues créame que usted si nos dice que nosotros ensayemos con todos los métodos de aquí hasta el lunes, nosotros le ponemos la firma que lo vamos a hacer así. Muchos compañeros le están solicitando que o aplace o extienda el plazo o tome el taller como práctica, debido a que ya desde la semana pasada nos han puesto varias cosas, bastante trabajo parcial y ya para el día de ejemplo tenemos parcial, varios parciales, tenemos entrega de trabajos y que si por lo menos ahora en la clase se nos hace difícil durante el día también. Adicionalmente que como estamos en casa, muchos compañeros tienen deberes en su casa, cocinar, atender familiares, etcétera. Entonces nosotros queríamos que usted tuviera un poco de consideración con eso, si existe la posibilidad, puesto que varios le estamos comentando la situación que tenemos. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que me han dicho, considerando todo lo que me han dicho, ¿qué tenemos para evaluar en este corte? El parcial final y los Y el talleres que trabajo, hicimos antes. sí, exactamente. Uno solo, ¿cierto? Tenemos uno solo que hicimos, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, señor. Ese solo taller que Sí. hicimos fue el 4. Las pendientes, ¿cierto? Ok, fue el de las pendientes. Su propuesta, ¿qué proponen ustedes? Vamos a ver. Como este país es democrático, no voy a hacer como decía un profesor mío, que decía, como este país es democrático, se hace lo que yo diga. Vamos a someter a votación. ¿Qué proponen ustedes? ¿Se arriesgan a que el corte sea solo ese taller y el parcial final? Pregunta. Profe, yo le propongo que nos dé más tiempo para realizar el trabajo y pues tome la nota del trabajo y la del trabajo taller número 4 y el parcial, si a usted le parece. ¿Y cuándo podrían ustedes entregar solo? Pues es que me queda imposible calificar. Es solo este taller aplicando 3 métodos. ¿Cuándo lo podrías entregar? Lo podrías entregar. Profesor, Sí. en caso dado de que, pues, que extienda el plazo, se podría también proponer de que el valor, el porcentaje del taller pasado sea mayor. ¿Mayor a qué? O sea, que no sea, me imagino pues que el parcial 50 y quedaría 25-25, los dos talleres. No sé Ajá. si el otro taller puede valer 30. Profesor, u otra opción es que sea 30, 50-50. dame un segundito, Valerie. El parcial sería 50 parcial, ya eso está definido, ¿cierto? Y cuando te refieres a los dos talleres sería
30 el primero y 20 si lo hacen. Sí, Sí, profesor. profesor, Sí. yo digo que, o sea, se le va a hacer también bastante complejo a usted calificar 80 talleres, o bueno, un número de bastante alto. 10 no Entonces sé yo, cuántos grupos. Tengo bueno, 16 grupos, aquí están. 16. ok. Bueno, entonces yo no sé si también están de acuerdo de que solamente se vaya con, o sea, con el taller anterior y, y el parcial. No sé los que estén de acuerdo. Profe, pero usted ya tiene las Profesor, notas del o taller anterior. No las tengo, no las he terminado. Tengo casi profesor, o otra sería pues que en el parcial. ¿Cómo? Me tocaría organizar, porque es que el O- grupo de ustedes son un montón. ¿Ah? Profesor, yo también tenía otra propuesta, pues en caso dado que no quieran el taller, pues que en el parcial usted pueda poner un punto que pueda ser tomado como ese taller o como un quiz, no sé. Pero es que dentro del parcial es más complejo. ¿Verdad? Colocarlo así dentro del parcial es más complejo, porque ahí sí les conviene menos a ustedes, porque ese sí es más tiempo, Exacto, sí es es más más difícil. pesado, ese es más complejo, ¿cierto? Las preguntas del parcial deben ser rápidas porque en parcial entra todo lo del semestre. Hacemos énfasis en lo último que hemos visto del segundo corte para acá, hacemos énfasis en eso, pero entra todo lo del semestre, ¿ya? Y el parcial final son las 2 horas completas, ¿ya? Son las 2 horas completas. Entonces, eso por ese lado. Yo pienso que no les convendría, ¿verdad? No les convendría. Y por eso este taller era solución de 3 del listado de ecuaciones y seleccionar cuál tiempo de concentración. Esa es la última parte. ¿Alcanzan a ver el documento en Word? Profe, ¿Cierto? Y Realizar profesor, el cálculo de cada uno de los tiempos de concentración. En este caso serían 3, ¿cierto? Y seleccionar el tiempo de concentración que considera representa el comportamiento de la cuenca. Justifique la respuesta. Ya, solo esas 2 preguntas. ¿Ya? En los semestres anteriores, la mayoría presenciales, pues calculaban todos, ¿cierto? Pero los estudiantes tenían más tiempo, tenían una semana y lo respondían así rápido, solo estas 3 preguntas en una semana. ¿Ya? Me entregaban un archivo de Excel con todos los métodos calculados, ¿cierto? Y en un Word me decían, seleccionamos el método por tal razón y el tiempo de concentración de la cuenca considerado es este. ¿Ya? Eso era lo que me entregaban. Entonces, antes de que se me escape y se nos vaya más tiempo, de la descarga de lo del IDEAM, y ahora seguimos hablando de la definición de las calificaciones. La descarga del IDEAM, tenemos lo siguiente. Una búsqueda rápida en Google te permite a ti descarga de datos IDEAM, ¿cierto? Si tú colocas esto, descarga de datos IDEAM, aparece de una vez la plataforma que el IDEAM ha creado para descarga de los datos. Y es el DIME, DHIM. El DIME del IDEAM es la nueva plataforma donde el IDEAM te permite a ti descargar toda la información. Haces clic en el DIME, el IDEAM, Atención Ciudadano, es la página, se las compartí por ahí y te lleva a esta página que está aquí, ¿cierto? En esta página aceptas los términos y las condiciones, le das a aceptar y te profe, se manda a congeló la pantalla, no aparece mapa aún. de Colombia. No aparece nada. Aparece en Google todavía como si no fuera seleccionado nada todavía. Dame un
un segundo, debe aparecer aquí ahora la página del DIME, que esta pesa mucho más. Esta página es más pesada. Sí, Todavía aún no no, aparece. No, no bueno, a mí sé, no me aparece. no sé, a nadie le aparece todavía. Déjame cerrar la del IDEAM, la de Google, a ver si ahora les aparece. ¿Todavía? Profe, me Todavía sigue apareciendo lo mismo de Google. lo mismo de Aquí Google. sale negra la pantalla. Negra. Ok, creo que ahí sale Ya, Colombia. ya ahora sí aparece consulta y descarga. Exactamente. Consulta y descarga de datos, ¿cierto? Ok. Sí, profe, aunque aparece bien lento. Eso, no, sí, yo lo alejé porque pueden ver las estaciones que tienen en el Pacífico y en el Atlántico, en San Andrés, las estaciones que tiene el IDEAM. Por eso aparece así pequeñita, ¿cierto? Pero con la rueda del mouse voy a acercarme hacia Cartagena, ¿ya? Aquí estamos en Cartagena, ¿ya? No sé si ya les aparece. Si nos aparece No, en Cartagena. o sea, aparece, o sea, no sé, profe, está como congelada la pantalla. Sí, es que la página del IDEAM pesa un montón. Creo que la página se la compartí en el foro, ¿cierto? Sí, ahí está, IDEAM Atención al Ciudadano. Por eso la compartí en el foro, para que la tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, en esta página yo espero que sí se pueda estar grabando esta parte de la clase bien, porque me interesa que les quede, entre otras cosas. En esta parte, el IDEAN tiene también un manual en recursos, la pestaña de recursos, ahí descargan el manual, ¿cierto? De cómo utilizar la información en esta página. Eso por un lado, queda la información de cómo descarga información, etcétera. Y aparece catálogo de estaciones, dónde están los nombres de las estaciones, qué miden y cómo lo miden, ¿cierto? ¿Qué miden y cómo lo miden? Eso en esa parte. Información especial. Esta era la que me tenía, está aquí en información especial. En la parte de información especial, tú puedes seleccionar curvas IDF, ¿cierto? Curvas IDF. Seleccionas el departamento, vamos a seleccionar por ejemplo Bolívar, y te va a aparecer el listado de las estaciones que tienen las curvas IDF en el departamento de Bolívar. Entonces, por ejemplo, aparece una en el Carmen de Bolívar, una en Santa Catalina y otra en Santa Rosa del Sur, por ejemplo. Es, son tres de las estaciones que aparecen con curvas IDF. Otra de las formas de descargar las curvas IDF es seleccionando, a ver, está medio lento porque estamos en clase, entonces puedes seleccionar en, en la zona de las descargas, ¿cierto? Podemos seleccionar todas las curvas IDF. Eh, en consulta, en consulta también puedes seleccionar eh, el- el- la página o el paquete de curvas IDF del IDEAM. Otra de las páginas donde puedes descargarlo en el IDEAM, pensé que la tenía abierta, no la tengo abierta. Vamos a ver, aquí tengo IDEAM. Les voy a regalar la otra página para descargar todas las curvas IDF, se las voy a regalar en el chat. Esta es la descarga de datos en el DIME.
y las curvas I de F es el listado de curvas I de F. Déjenme confirmar si es esta. Este es el listado nacional de curvas IDF. Pueden consultarlo en esta sección. Permítanme un segundo. Aquí. Se me cerró. No, esta no. Se me cerró. Yo lo tenía abierto para... Aquí está. Esta sí es la página. Estas todas las curvas IDF, el listado de todas las curvas IDF a nivel nacional está en esta página. Además del DIME, también pueden consultarlas a través de esta página. Se las voy a compartir en el foro, ¿no? Se las voy a compartir en el foro. Esta página por un lado. ¿Me escucha? ¿Cómo? Sí, cuéntame. Hace tiempo están escribiendo en el chat para que lo revise, por favor. Ya lo reviso. Ok, profe. Un segundo y ya lo revisamos de una y listo. Estoy compartiendo las dos páginas donde pueden tener información de las curvas IDF en el IDEAM. Eso por ese lado. Cuando tú descargas, déjame terminar un segundo antes de volver a responder las preguntas que ustedes tienen. Lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la curva IDF de la estación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. ¿Cierto? Esta es la curva IDF, yo se la compartí en clase, donde tienes la ecuación que encontró la Universidad Nacional, por aquí, que fue un proyecto de la Universidad Nacional hizo para el IDEAM. Entonces, el IDEAM nos comparte la información y tenemos la ecuación. Estos son los coeficientes de la ecuación. Espero que todos vean aquí. C, D, X y C2, C1 y C2. Con estos coeficientes, entonces, están tabulados acá para cada periodo de retorno. ¿Cierto? Ya sabemos que el periodo de retorno es inversamente proporcional a la probabilidad. Entonces, entre mayor sea el periodo de retorno, menor es la probabilidad de que suceda el evento. Entonces, estaríamos hablando de un evento extremo. Y eso se hace en el análisis de frecuencia. Listo. ¿Qué hacemos con el tiempo de concentración? Allá era donde queríamos llegar. Con el tiempo de concentración, lo que típicamente se hace con el método de las curvas IDF es que tú digas que la precipitación más crítica demora por lo menos el tiempo de concentración de la cuenca. Sí habíamos dicho en clases anteriores que sí, la precipitación demora menos del tiempo de concentración, se presentan caudales y pueden ser grandes, pero no sería el caudal máximo, que es lo que nosotros queremos calcular para un evento de precipitación. El caudal máximo para ese evento de precipitación con esa intensidad se va a presentar cuando por lo menos demora el tiempo de concentración. Entonces lo que normalmente hacemos es que la duración de la lluvia de diseño es por lo menos igual al tiempo de concentración. Entonces, por ejemplo, si el tiempo de concentración de mi cuenca demora 50 minutos, una de las cosas que yo hago es que me voy a la curva IDF, selecciono 50 minutos, corto el periodo de retorno que yo quiero encontrar y determino la intensidad. Entonces yo me voy 50 minutos, supongamos que para la cuenca que ustedes están trabajando les da 50 minutos y el periodo de retorno que quieres utilizar es de 25 años. Entonces seleccionas periodo de retorno de 25 años y lo cortas con los 50 minutos. Aquí tenemos esta curva
periodo de retorno de 25 años, y la intensidad, perdón, de la lluvia en milímetros por hora da del orden de, este sería 100, 100, 115, 120 aproximadamente, ¿cierto? Para un periodo de retorno de 25 años, después de tener el tiempo de concentración. Entonces, esa es la importancia de calcular el tiempo de concentración. Las ecuaciones, al aplicarlas, ustedes se darán cuenta que dan valores completamente diferentes, ¿cierto? Y si encontramos el tiempo de concentración para estas 9 ecuaciones, si no me equivoco, 3, 6, 9, sí, son 9, para estas 9 ecuaciones, todas van a obtener valores completamente diferentes. Vas a tener unos valores muy altos de tiempo de concentración, unos valores muy bajos de tiempo de concentración y un rango moviéndose entre ellos, ¿cierto? Valores. Seleccionar el tiempo de concentración viene a, o tiene mucho que ver con qué tanto puede la cuenca o el agua dentro de la cuenca transportarse en ese tiempo, si es posible o si no es posible. Entonces, de ahí viene parte del trabajo, de la experiencia que tú encuentras en la bibliografía y todo eso, ¿cierto? De pronto ustedes, en este momento de parciales, no podrán hacer un análisis completo. Yo soy consciente de eso, porque en ningún semestre, en un trabajo de grado, sí toca analizar correctamente cuál será el tiempo de concentración de la cuenca que estés trabajando. O en un trabajo de ingeniería a futuro, sí tendrás que analizarlo de forma correcta. Escoges el tiempo de concentración, repito, te vas a la curva IDF. Ahora sí están viendo bien mi escritorio, espero que no esté detenido, ¿cierto? Te vas a la curva IDF, con el tiempo de concentración, cortas el periodo de retorno que quieres calcular y encuentras la intensidad. Con la intensidad de la lluvia que tú encuentras, entonces posteriormente calculas el caudal, porque esta sería la lluvia de diseño. ¿Cuánto tiempo demoró tu lluvia de diseño? El tiempo de concentración, por lo menos. Ese es el tiempo de duración de la lluvia. ¿Qué intensidad tiene la lluvia? Entonces va a tener las intensidades máximas calculadas en la región. Las intensidades máximas calculadas en la región, si tenemos, por ejemplo, seleccionado la IDF del aeropuerto Rafael Núñez, entonces yo trabajaré con esta IDF y seleccionaré para ese tiempo de duración de lluvia el tiempo de concentración seleccionado. Eso precisamente, de esa forma. Después nos vamos y con esa intensidad calculo el caudal. ¿Y qué caudal encuentro? Entonces encontramos los caudales por el método de, por ejemplo, el método, bueno, aquí no lo tengo, este de acá. El método de el SCS, podemos calcular el hidrograma unitario para calcular el caudal pico o caudal máximo. Por ejemplo, después de calcular los tiempos de concentraciones, o podemos encontrar por el método racional. Caudal es coeficiente de escorrentía, intensidad de diseño y el área de la cuenca. Era la ecuación que teníamos. Caudal es igual a coeficiente de escorrentía, intensidad de la lluvia y el área de la cuenca. Cada uno con sus unidades y las respectivas coeficientes que tenga dependiendo de las unidades en que trabajemos, ¿cierto? Entonces, de esa forma se calcula. ¿Cómo acabamos de encontrar la intensidad de la lluvia? Pues a partir del tiempo de concentración, ¿cierto? Área de la cuenca se encontró con la morfometría y el coeficiente de escorrentía está tabulado dependiendo de las propiedades de la cuenca. Esa es la forma como se calculan los caudales máximos para una cuenca. Sabemos que entonces hemos seleccionado esta intensidad la hemos seleccionado para diferentes periodos de retorno, un periodo de retorno de diseño determinado. Entonces,
Esa intensidad la hemos calculado para el periodo de retorno seleccionado. Tengo que me decían algo del chat. No me aparece ahora. María José. María José, te agradezco si podrías activar el micrófono y me dices todo lo que dice aquí. Profesora, ya no le Profesor, la funciona el compañera micrófono. María José está escribiendo por lo mismo, porque no le sirve el micrófono. No le sirve el micrófono. Ah, bueno, qué pena, María José. Dice, sinceramente, profesor, a mí me parece un poco apresurado el hecho de que usted coloque un taller el día de hoy, ya que eso no estaba planeado y muchos no nos sentimos preparados para presentarlo. Usted tiene razón cuando dice que no es la primera vez que tenemos tantas entregas y tantas cosas, pero también es cierto que es mi primera vez que me colocan algo extra clase, ya que como mis compañeros le han expresado antes, ya las clases culminaron y ah, todos manejamos un proceso y todos organizamos nuestra semana. Incluso una semana antes que empiecen los parciales y me siento ultrajada. Miércoles, María José, de pronto la palabra no era ultrajada, pero bueno. Y cansada, este semestre me he desgastado, yo creo que todos nos hemos desgastado más de lo normal y sinceramente le digo, no me siento en las capacidades de presentar ese taller. Entonces, para que no digan que ustedes se están estresando y que yo los mando al hospital, ustedes deciden. Pero más allá de mis capacidades, no me parece justo que hoy día que ya han culminado las clases, usted nos presente un taller. Como he dicho anteriormente, no estaba planeado. Yo les dije que sí había taller. Yo les dije que sí. Yo les había dicho que sí. Y lo pueden encontrar en las grabaciones. Está grabado. Esto está siendo grabado y monitoreado también. Dice, estoy segura que mis compañeros y yo lo entendemos, pero por favor entiéndanos usted a nosotros, entiéndanos, va pegado, entiendan, aquí alguien escribió y se me borró lo que María José estaba escribiendo tan inspiradamente. Entiéndanos, nos encontramos anonadados. Anonadados sería la palabra correcta, no sé, pero bien. Y sorprendidos con su decisión, que como le dije anteriormente, con todo el respeto que le tengo, me parece muy injusta, apresurada y desconsiderada. Pobrecitos mis estudiantes, Dios mío, va a llorar. Sí, profesor, pero ya suponíamos que no había nada, porque suponía que no había nada si yo les dije que sí, ¿cierto? Ok. Como yo soy así, yo los entiendo, yo sufrí igual que ustedes. Yo sufrí, igual me tocaba llorar. En mi época los profesores no escuchaban, pero a mí sí me gusta escuchar. En mi época de pandemia uno tiene que ser condescendiente. Les pregunté qué quieren hacer. Lo que decidan ustedes. Profe, ah, ¿me ¿Qué quieren escucha? hacer? Sí, te escucho, Roberto. Profe, 50 y 50 el primer taller, el taller uno que ya hicimos, que ya le mandamos, y el parcial. Yo creo que todos están de acuerdo con eso. ¿Sí? Sí, profe, porque usted es otro taller y bueno, de pronto hoy nos sacamos el tiempo, pero Ok, los siguientes días entonces también yo estamos termino. ocupados. Yo termino de organizar las calificaciones del taller anterior para que tomen una decisión hoy, ¿cierto? Yo se las publico y entre Sí, hoy y profe, mañana sí. deciden si ustedes presentan por lo menos los 3 métodos que seleccionen. Estilo, o sea, como les digo, yo sé cómo están, por eso la idea mía era incluso hacerlo en las 2 horas. Pero como el internet y la cosa y todo eso, entonces la idea mía era este taller hacerlo en las 2 horas, que ustedes pudieran hacer en las 2 horas, aplicar 3 ecuaciones y ya. O sea, aplicas 3 ecuaciones y ya. Estilo quiz parcial. Ajá.
Pero dije, el internet, todo este problema, la cosa, yo lo dejo para el resto del día. Hoy tienen Profe, muchos disculpe. parciales. Esperaba que no tuvieran tantos parciales hoy, pero bueno, listo. Hoy tienen muchos más parciales. No hay problema. Tenemos que decisión. Vamos a ver si todos están de acuerdo. La decisión. Profe, Como yo tengo pendiente publicarles las notas del primer taller, no se las he publicado, ¿cierto? Tengo que revisar que las tenga todas completas y se las publico. Entonces, tengo que publicarles las notas de ese taller. Y abrir la posibilidad de que ustedes presenten, como les digo, estilo parcial, o sea, aplicar esta ecuación, el valor es tanto, aplicar esta ecuación, el valor es tanto, ¿cierto? Y ya, no les estoy pidiendo cálculo de caudales, solo tiempo de concentración, pero ya ustedes saben cómo se calculan los caudales. Entonces, por ejemplo, en el parcial yo te puedo dar un tiempo de concentración y que apliques la IDF de Rafael Núñez, que ya la tiene, ¿cierto? Y que encuentres el caudal. Por ejemplo, puedo tener esa opción. Bueno, entonces, con base en eso, decisión 50-50, votación. Profe, decisión. Usted dijo que iba a montar esa, que posiblemente pueden montar las notas hoy y que después de eso nosotros viéramos. Entonces, ajá, hablamos en el foro y decidimos y ya. exacto, Pero profesor. por ahora está 50-50, están Profe, todos de acuerdo. Quien no esté de acuerdo, o por favor, coloqué que me una diga. encuesta en Chavio. Sí, profe, 50-50. Por ahora, ¿cierto? Profe, pero, o sea, Sí, suba profe, las por ahora. notas y 50. depende de eso, tomamos la decisión. Sí, Camila, por eso dice por ahora, Por 50-50. ahora, o sea, por ahora está 50-50, por ahora entonces todo el mundo de acuerdo. ¿Sí o no? El que no esté de acuerdo que me avise. Por ahora, entonces yo le publico las notas y después tomamos la siguiente decisión. ¿Está claro? Estamos en contacto en el foro y todo eso. Ok, profesor. Sí, profe, parece perfecto. Ok. Perfecto. Ahora, antes de irnos para que se vayan a estudiar y a hacer sus parciales, yo pensaba terminar la clase en hora y media. Entonces, son las 8 a 1 hora. Antes de que se vayan a hacer sus parciales, tienen, no sé qué tanto estén, porque están pensando que parciales la próxima semana, no sé qué tantas dudas o preguntas tengan con respecto al semestre. Por eso tenía por aquí abierta las presentaciones de las clases anteriores, por si acaso tenían dudas o preguntas. Las dudas o preguntas, hay unas dudas o preguntas muy importantes que salen de la teoría de la linealidad y de el hidrograma unitario, ¿cierto? Las relaciones de los hidrogramas unitarios con el cálculo de otros hidrogramas. En algún momento les compartí la precipitación que se dio con el huracán Iota, ¿cierto? La tienen en el foro, si no me equivoco. Y ustedes ven las alturas de precipitación estas que se dieron aquí. Y en algún momento la idea era que pudiésemos encontrar un hidrograma para ese evento de caudal del huracán, de precipitación del huracán Iota, pero no pudimos. Soy consciente de que no les da tiempo en estos momentos. Eso normalmente lo hacía en los semestres presenciales con los otros estudiantes, ¿cierto? Coeficiente de escorrentía, aquí está la ecuación que les decía, caudal igual a coeficiente de escorrentía por intensidad por área. Y en el caso que tengamos las unidades, el coeficiente que yo les decía era, por ejemplo, este 0.278. Cuando tenemos unidades de intensidad en milímetros por hora, que son las típicas, área en kilómetros cuadrados y el caudal que vas a obtener en metros cúbicos por segundo. Esa es la forma como calculamos los caudales. Esta pregunta
sale en el parcial. Me consta que se los estoy diciendo. Esta es una pregunta fija en todo parcial de hidrología. Método racional. ¿Qué pasa con el método racional? Eso por ese lado. Después vienen los métodos del SCS. El método del SCS, entonces, estás determinando el número de curvas. Determina un número de curvas con unas características de la cuenca que dependen del tipo de suelo, las características de este tipo de suelo, A, B, C o D, la clasificación de permeabilidad, son capaces de retener más o menos agua, ¿cierto? Y la impermeabilidad de la superficie, la impermeabilidad las características del uso de este tipo de suelo, ¿cierto? Si es un suelo urbano, si es un suelo rural, si es un suelo con cultivos. Entonces, esas son las características que tenemos. Para el cálculo con el método del SCS, el otro tiempo de concentración que teníamos por allí, teníamos en consideración todo, bueno, estos son todos los tiempos de concentración, ¿cierto? Después de que tiene los tiempos de concentración, aquí estoy, esto se me cambió, pero bien, después de que tenemos entonces todos los tiempos de concentración, viene el cálculo de la intensidad y posteriormente el cálculo de los caudales, ¿está claro? Y el cálculo de los caudales con el método del número de curvas tiene entonces en cuenta las alturas del caudal de escorrentía. Ese lo tenemos en las características de, bueno, eso está acá en las otras, las características de alturas de escorrentía. Tienes altura de caudal de escorrentía, el que sale de la cuenca, ¿cierto? Altura de escorrentía, tienes en las corrientes muchas veces vas a tener caudal base. El caudal base aquí en Cartagena, por ejemplo, en casi todas las cuencas es cero. Entonces, preguntas en cuanto a eso. Hay, normalmente ese es uno de los temas más complejos que tenemos en hidrología. Tenemos otro tema complejo que tal vez podrían tener preguntas. Está el tema de, déjenme ver si es el que tengo aquí como la clase 6 o 7. Esta es, ¿cierto? Este es de la geomorfología, uno de los más, o que normalmente causa mucha duda en los estudiantes, son los cálculos de las pendientes, ¿cierto? Cálculos de las pendientes en las corrientes. Los cálculos de las pendientes en las corrientes, su importancia radica en que te dice o es muy utilizado en los tiempos de concentración. Bueno, lo otro es que el otro tipo de pendiente muy utilizado en los tiempos de concentración, y ustedes lo vieron en las ecuaciones, en clase yo les decía, no solo la pendiente de las corrientes, que por aquí vimos método S1, S2 y S3, pero en los sistemas de información geográfica tienen muchos más métodos en los software, ¿está claro? Tienen muchos más métodos en los software. Estos métodos S1, S2 y S3 que nosotros vimos en clase son la base para el cálculo con los métodos que utilizan los software, ¿cierto? Y también son utilizados para el cálculo de las pendientes del área de la cuenca. Fíjense ustedes que son dos conceptos completamente diferentes. La pendiente del área de la cuenca y la pendiente de la corriente. Y ustedes observan que los tiempos de concentración, algunos utilizan área de la cuenca, ¿cierto? Las pendientes del área de la cuenca, y no es lo mismo tener la pendiente de un área que la pendiente de una corriente. La corriente en un plano está representado por una línea, ¿cierto? Mientras que el área de la cuenca está representada por esa área delimitada por la línea divisoria. Entonces, son dos características diferentes. Área que te da una pendiente y la línea que te da otra pendiente, que es la corriente.
Entonces, esas son las dos características que tenemos por diferenciar. Y nosotros hablábamos de dos métodos para el cálculo de pendientes en la cuenca, en el área completa. Y esa se utiliza también en varias de las ecuaciones de los tiempos de concentración, ¿cierto? Utiliza el área de la cuenca para el cálculo de algunos de estos 9 métodos que tenemos aquí, ¿cierto? Algunos de estos 9 métodos, algunos utilizan el área de la cuenca y otros utilizan la pendiente del área de la cuenca, perdón, la pendiente del área de la cuenca y otros utilizan la pendiente de la corriente. Eso es por ese lado. ¿Tienen preguntas con respecto a eso? Sé que están todos pendientes a sus parciales. Los entiendo, muchachos, y los comprendo. Yo sufrí igual. Pero la recomendación mía es que una de las razones por las cuales entregamos el sílabus al principio del semestre es esa. ¿Cierto? Intenten en las 4 meses que demora el semestre, los 4 meses, mi recomendación personal, y les garantizo que sí funciona. Durante esos 4 meses, en los 3 primeros, selecciona un fin de semana para que descanses completo. Esa es mi recomendación. Los 3 meses primeros, selecciona un fin de semana de cada mes para que descanses completo. ¿Cierto? No importa si es Semana Santa o no importa si es semana de noviembre. No descanses. Descansa un fin de semana del mes. Es mi recomendación. Yo lo hice mis últimos semestres. ¿Cierto? En el octavo y noveno, que es más fácil. Octavo, noveno y décimo semestre. Y en mi tesis sí me olvidé de fines de semana. Cuando mi tesis no tuve fines de semana. Eso fue completo. Fueron 6 meses sin fines de semana. A lo mucho 1 en los 6 meses. Entonces, les garantizo que funciona. Es un esfuerzo que vale la pena. Pero después te vas para diciembre en tus vacaciones. A partir del 10 de diciembre vas a estar tranquilo. No vas a tener ningún problema. Nosotros los profesores seguimos trabajando. ¿Ya? Entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar.